Buenos días con todos. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de un ejercicio más en razonamiento verbal. Corresponde a aptitud verbal. ¿Bien? ¿Me escuchan todos? ¿Estamos atentos? Buenos días, sí. Buenos días. Entonces, el primer Buenos días, texto profe. en este ejercicio de aptitud verbal consiste a comprensión de texto y vienen otros ejercicios también. Entonces, tenemos en el texto, el Medio Oriente vive en medio de glorias pasadas, prejuicios actuales y temores futuros. Excavando en su suelo con una azada, se puede encontrar reliquias de imperios que hace tiempo pasaron a la historia, suelos nativos de civilizaciones que se extinguieron, y monumentos religiosos tan antiguos como la historia. Desde el Nilo hasta el Éufrates, las compañías, la aviación han trazado rutas a lo largo de las huellas trazadas por las caravanas de camellos en el pasado. Y el hombre, persistente, apasionado y prejuicioso, lleva a cuesta el drama de la vida humana. Todo se ha modificado. No obstante, nada ha cambiado en el Medio Oriente desde la época anterior a Cristo. Palmira, ciudad de quien Zenobia es actualmente un recuerdo magnífico pero melancólico de los sueños de hombres hace tiempo desaparecidos. Baalbek, donde los días del ayer han desaparecido, es sin embargo una atracción turística, aunque ningún turista haya ido por esos lugares hasta ahora. Las mismas pirámides, grandiosos monumentos a la esperanza del hombre por la inmortalidad, están ya deterioradas, restauradas para evitar el paso de los siglos. Sin embargo, ningún cambio sustancial se ha llevado a cabo. El hombre con sus emociones, el hombre y su ignorancia y conocimiento, el hombre con su orgullo, el hombre en la guerra con otros hombres, establece la escena y domina el escenario desde el turbulento Medio Oriente. Entonces, antes de pasar a identificar los enunciados y las alternativas, es importante que en un texto uno tenga que identificar las ideas implícitas, o sea, las ideas que ya no están en el texto, y las explícitas ya están en el texto. Pero también en un texto tengo que saber reconocer cómo argumentar. Cuando hablamos del Medio Oriente, el Medio Oriente está inmerso en todos estos países petroleros del Asia. Entonces, estos países del Medio Oriente tienen básicamente imperado en su religión, que es el islamismo, o denominados también los musulmanes, ¿no? Países musulmanes, básicamente enraizados, digamos, en el Islam, y que tienen viejas glorias del pasado, de monumentos, ¿no? De manifestaciones religiosas, de personajes importantes y las costumbres, básicamente, de este escenario que concierne a desiertos ubicados en diferentes países, entonces donde la presencia del hombre aún pervive con viejas costumbres, como es la presencia del camello, solo que se ha cambiado, digamos, el tratamiento. Entonces, como en un artículo se dijera, ¿no? De que los caballeros que tenían ostentosidad de dinero utilizaban en el pasado el camello. Hoy en día, estos caballeros ostentosos que gozan de mucho dinero, producto del petróleo, de la venta del petróleo, ¿no? Entonces viajan en jet. Pero hay cosas que no ha cambiado y hay cosas que perviven por idiosincrasia y tradición. ¿Bien? Entonces, acá tenemos en el ejercicio 1, el título que expresa mejor las ideas de este fragmento corresponde a, ¿bien? Lo antiguo contra lo moderno, ¿bien? La apariencia de las pirámides, el inalterable Medio Oriente, nuevas rutas al Medio Oriente, el suelo nativo de los imperios. Entonces ahí la respuesta concierne a el inalterable Medio Oriente, porque hay viejas costumbres que se siguen practicando, aún en la indumentaria.
De repente no en el todo en las grandes ciudades, sino aún el turbante lo conservan de esas épocas pasadas. ¿Bien? Ejercicio 2. De acuerdo con el párrafo, los problemas que tiene el Medio Oriente se han producido debido a... Hay que recordar que muchos de estos ejercicios suelen decir texto o párrafo, pero cuando aquí hay dos párrafos ya se considera como fragmento. Pero cuando diga párrafo es relativo eso. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con el párrafo o fragmento, los problemas que tiene el Medio Oriente se han producido debido a la decadencia de la civilización, la escasez del turismo, el fracaso de las primeras civilizaciones, la desaparición de la creencia en la inmortalidad, la debilidad del hombre. Entonces, ¿cuál es la alternativa que más se aproxima al enunciado del 2? Bien. Cuando una persona cultiva viejas tradiciones o las tradiciones que han legado sus antecesores, tanto por linaje o por costumbres básicamente comunitarias, es algo susceptible a las emociones. Entonces la respuesta es la debilidad del hombre. ¿Bien? 3. El pasaje sugiere. En este caso, por ejemplo, se dijera pasaje, fragmento, párrafo, texto, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, la naturaleza del hombre permanece inmutable. Eventualmente el hombre triunfa sobre la ignorancia. El destino del hombre se ha alterado. La naturaleza del hombre se ha alterado en los últimos milenios. Entonces, a la respuesta a este pasaje, o ¿qué sugiere? Por ejemplo, la naturaleza del hombre permanece inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Inmutable significa que no ha cambiado. Es como dijera hace un instante, de que aún los gobernantes, los ministros de estos países llevan el turbante, llevan el terno. En época pasada no llevaban el terno, pero sí el turbante más el resto de la indumentaria que cubría el cuerpo. Y por respeto, hay costumbres que no cambian. Ahí está la inmutabilidad. Lo mutable es lo cambiable y lo inmutable es aquello que no cambia. Eventualmente el hombre triunfa sobre la ignorancia. Desde luego que el hombre en este escenario, como le dijera, si monta, utiliza el camello, pero también ya utiliza el yeti, ¿no? El avión o otras formas de vehículos para poder transportarse. Ahora, el destino del hombre se ha alterado. Desde luego que se ha alterado porque hay continuas guerras, ¿no? Hay campos petrolíferos, hay hospitales para camellos, lo que en épocas pasadas no había, hay clínicas para camellos, el camello sigue utilizándose. La naturaleza del hombre se ha alterado en los últimos milenios, desde luego que se ha alterado, pero esas costumbres perviven. Entonces la respuesta es, todas las anteriores están inmersas en lo que sugiere el enunciado. La respuesta es todas las anteriores. El pasaje sugiere que los hombres del antiguo Medio Oriente fueron irreligiosos, ostentosos, melancólicos, pobres, poco imaginativos. Entonces, ahí, en estos enunciados, el más próximo es ostentosos, puesto de que tenemos, por ejemplo, en sus templos, o llámese en sus indumentarias, en sus palacios, en sus formas de manifestar su cultura de tradición en tradición. ¿Bien? Entonces, la más próxima ahí es la B. Ejercicio 5. El lector puede deducir que las antiguas civilizaciones existieron antes de Cristo, eran monoteístas, consideraban la agricultura como la industria, estaban interesados en el drama de la vida humana, todas las anteriores. Entonces, cuando dice antiguas civilizaciones, entonces esas civilizaciones antiguas provienen mucho antes de Cristo. Cuando habla, por ejemplo, de pirámide o de su propia religión, entonces esas costumbres perviven, existieron antes de Cristo. Bien, la civilización es bastante antigua. No, estamos hablando de civilizaciones de 5.000, 3.000 años. Y si hablamos de Cristo, estamos hace 2021 años escasamente. Bien, entonces van a pasar a leer el texto 2. El texto 2. El texto 2. Mientras chequeo la asistencia de sus
compañeros. A ver, Gamboa está presente. Gamboa. Guamán Quispe sí está presente. Morales Vigo. Morales. Pérez Polo. Diga presente. Amasifuen. Morán. Presente. Muy bien. Presente. Lo escuché, muy bien. Fabricio está. Fabricio. Franco. Presente, profe. Palacín. Presente, profesor. Muy bien. Palomino Sánchez. Sebastián. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el texto 2. En el texto 2, Profesor, ya, bien. Está Palomino, ¿no? disculpe. Ya, muy bien. Profesor, disculpe. Gamboa, viste. Presente. También está presente, ya, muy bien. Ya, estar atento. En el texto 2, desde los comienzos de su independencia ocurrido en el siglo pasado, para la India se presentaron problemas graves a los que tuvieron que hacer frente inmediatamente y darles una solución para poder sobrevivir como una nación, ¿no? Hay problemas que se refieren a la constitución del trabajo, la alimentación, la industrialización, la integración de las castas, servicios sociales y civiles y el establecimiento de relaciones con el resto del mundo. Es muy triste imaginar el inicio tan poco brillante de una nación. Es necesario que desarrollen soluciones contundentes para distintas condiciones. Una breve mirada nos lleva a concluir que se han llevado a cabo muchas revoluciones en la India, que han durado inclusive varios siglos, consecuentemente salvaguardando el ideal esto y aquello. La India desarrolló sus propios sistemas parlamentarios, sus patrones sociales, políticos, asimilando los sistemas de otros gobiernos y adaptándolo a sus propias necesidades. Entonces, argumentando este texto fuera de lo que ya no se dice en este texto, la India es un estado, es un país bastante sorprendente. Existe un dualismo bastante antagonizado. Existe la mayor riqueza y existe la mayor pobreza. Existe la superpoblación y existe una miseria tan grande. ¿No? Como un país superpoblado, cuando la India, el capital de la India tiene 34 a 35 millones de habitantes, solo su capital. Al año, solo en la capital de la India nacen 33 millones de niños. Entonces, una población superpoblada. Tienen al río sagrado el Ganges, que hoy en día por la pandemia el Ganges está lleno de cadáveres, porque ya no hay espacio donde puedan quemar sus cadáveres. La India tiene excelentes monumentos, producto de su idiosincrasia o pensamiento de sus dos grandes religiones, pero cultivan muchas religiones. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo y la tercera religión es el islamismo, que también lo cultivan. ¿Bien? Entonces, un país, básicamente, pues, como dice el texto, que ha pasado por circunstancias diversas de revoluciones, donde su religión, el Islam y las otras profesan un pacifismo, la paz, pero no es así en su población, ¿no? En su población se practica también la violencia, no solamente, por ejemplo, Mahatma Gandhi, este gran líder indio, practicó la paz mediante la oratoria, mediante el poder de la palabra, mediante la meditación y la alimentación naturista, y revolucionó bastante, y eso es causa también para que se logre su independencia del gobierno inglés, porque fue colonia de Inglaterra, la India, por mucho tiempo. Entonces, pero así como se profesó la paz, Mahatma Gandhi fue eliminado por un musulmán,
¿no? O por un indio, pero practicante del islamismo musulmán. Bien, entonces, una de sus dientes, Indira Gandhi, también sus guardaespaldas lo mataron por la espalda, y su nieto, Rajiv Gandhi, que gobernante también, fue eliminado por un producto básicamente explosivo en una de las circunstancias de ceremonia. Entonces, la India es un país bastante polifacético. No, muchos turistas que llegan dicen, no, por el desorden, el caos, el exceso de población y esta poca limpieza, ¿no? Entonces dicen, no, no voy a aguantar muchos días acá, pero llegan a enamorarse de la India. Eso es lo atractivo de la India, ¿no? Entonces, su capital está considerado como Lima una de las peores ciudades, sucias, cochinas y violentas, desde luego. Pero fuera de ello, sus grandes monumentos destacan, resaltan y cautivan a los turistas. Esa es una especie de argumentación que hago sobre el texto. ¿Bien? Entonces ahora vamos al ejercicio 1, al enunciado 1 sobre este texto. El título que mejor expresa las ideas de este párrafo es, ¿bien? Entonces, ejercicio. La India antes de su independencia, el sistema económico de la India, la independencia hindú, la complejidad de la independencia hindú, la unificación de la India. Entonces, la respuesta es la complejidad de la independencia hindú. La complejidad. ¿Bien? Dos, la expresión de esto y aquello implica que la India está aceptando las ideas occidentales, insatisfecha con el lugar que ocupaban en el mundo, llevando a cabo una violencia de revolución, soportando de una vez por todas sus problemas, con ansias de resolver de una vez por todos sus problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la respuesta más próxima, ¿cuál es? ¿Alguien tiene idea? Ahí sería la C. Llevando a cabo una violenta revolución. Bueno, ya ahorita ya no se está dando la revolución, ya pasaron, ¿no? O sea, las revoluciones en la India se han dado hasta el cuarta parte del siglo XX, ¿no? Entonces en ese año también logran su revolución o su independencia de Inglaterra. Entonces actualmente ya no, sino la violencia justamente está en el mal manejo de la administración de la policía, la corrupción, el chantaje, la ambición política. Entonces, siempre es un país que en esta respuesta con ansias de resolver de una vez por todas sus problemas, en este encaminamiento, puesto que tanto su religión, su idiosincrasia, su pensamiento conllevan a esto. Bien. 3. El pasaje implica que la India ha estado en estrecho contacto con otras naciones. Era una nación altamente unificada, tenía una organización incipiente, poseía un parlamento independiente, ha asimilado ideas de otras naciones. Ahí la respuesta es clara. Los países que están en subdesarrollo siempre asimilan experiencias de otros países más desarrollados. Principalmente, ¿qué asimilaba? Parte de Europa. La primera asimilación que hacía, la respuesta es la E. ¿De quién asimilaba más la India? La India asimilaba más de Inglaterra porque era su colonia. Aún los hindúes, hasta la primera mitad, o por no decirlo, un poco menos, hasta los años 20, 30 del siglo XX, los hindúes tenían fuertes costumbres del imperio británico, de los ingleses. Y es así, con tanta pobreza y miseria que tenía la India, utilizaban el casimir inglés. La mejor tela para los ternos, ¿cuál es? El Barrington, acá en el caso peruano. El casimir inglés es superior al Barrington, la mejor tela para los ternos. Bien, entonces aún un país pobre, con una población de pobreza en su mayor extensión, utilizaban el casimir inglés. Compraban el sal de las fábricas de, de producción de Inglaterra. Todo era inglés. Entonces, Inglaterra, como es un país europeo, lleva también las otras costumbres europeas.
Por eso la respuesta es ahí. Entonces, las ideas que estoy dando es simplemente por argumentación. ¿Bien? 4. Los cambios que han tenido lugar en la India fueron seleccionados por las potencias occidentales, comprensibles, favorables a los príncipes hindúes, contrarios al sistema parlamentario occidental, la pérdida de un gran prestigioso o un gran prestigio. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Los cambios que han tenido lugar en la India fueron, ¿no? Entonces, cuando Mahatma Gandhi daba que la mejor arma era luchar con un imperio poderoso como es el británico, ¿no? Entonces, era la oración, la paz y pequeñas actitudes. Fíjense, la respuesta es acá comprensible. ¿Por qué? Porque cuando Mahatma Gandhi dijo, ¿no? ¿Por qué ustedes van a tener que gastar en el casimir inglés? Sí, sencillamente ustedes pueden utilizar la indumentaria barata del algodón como de sus ancestros. Y él empezó a dar el ejemplo ahí. Dejó el terno a un lado, la corbata, y se puso la túnica que había acompañado milenios a esta población. 2, ¿qué dijo Mahatma Gandhi? No le compremos la sal a los hindúes, porque la sal perjudica al organismo en exceso. Entonces no le compraron la sal. Bien, cultivemos el ayuno, la oración. Con eso van a fortalecer el espíritu. Eso parece mentira, destronó en parte al imperio inglés. Entonces ellos fueron comprensibles frente a esas ideas de un gran líder que fue Mahatma Gandhi. ¿Sí? Pasemos al texto 3. Dice en el texto 3, en el siglo XVII se dibuja con mayor claridad la división dual en la cumbre de la sociedad hispanoamericana. ¿Bien? El poder político y militar era español. El imperio económico criollo, el poder religioso tendía a repartirse entre unos y otros. Difícil equilibrio que no fue roto sino hasta la independencia. Resentimiento de los criollos frente a los españoles ya visibles en el siglo XVI. Se acentúa en el siglo XVII. El criollo se sentía real súbdito de la corona y al mismo tiempo no podía disimularse a sí mismo su situación inferior. La burocracia española lo desdeñaba. El criollo era español y no lo era. La misma ambigüedad ante la tierra donde había nacido y en las que sería enterrado era suyo y no lo era. Continua oscilación. Los criollos eran como los indios de aquí, como los españoles de allá. Los mestizos duplicaban la ambigüedad criolla, no eran ni criollos ni indios, rechazados por ambos grupos. No tenían lugar ni en la estructura social ni en el orden moral. Frente a los dos morales tradicionales, la hispana fundada en la hora y en la India fundada en el carácter sacrosanto de la familia, el mestizo era la imagen viva de la ilegitimidad. Entonces, en este texto estamos identificando un contexto básicamente del escenario histórico identificado en el caso peruano. Entonces, frente a eso habían derechos para los que habían nacido en la península ibérica, en España, y tenían menos derechos los criollos que habían nacido aún siendo hijos de españoles. Y ustedes recordarán por el estudio de sociedad de que los criollos en parte pusieron énfasis hacia la independencia del poder económico, político y social de España. Entonces, frente a eso, este es bastante latente, ¿no? Un texto de vertiente histórica, ¿no? Que nos hace ver esa situación. Entonces, cuando dice, por ejemplo, el criollo podía ser de descendencia española, que podía ser dueño, pero no lo era, que era español, pero no lo era español. Entonces daba una ambigüedad, se daba un caso de dualismo. Entonces dice acá, por ejemplo, el texto, continua oscilación. Esa continua oscilación era pues mantener un equilibrio, pero ese equilibrio se resquebrajaba
cuando ellos estaban en una situación inferior, ahí subrayo en el texto, en una situación inferior, aún con sus propios hermanos. El hermano que había nacido en España tenía más derechos, y el hermano que nacía en territorio de la colonia no tenía esos mismos derechos, siendo de un mismo padre, ¿no? Entonces había ciertas desventajas. ¿Bien? Entonces, en este contexto, podemos indicar que el texto también está en el campo de los derechos, en el campo de la idiosincrasia, del pensamiento, en el campo de la burocracia, en el campo de la ilegitimidad, en el campo, por ejemplo, de lo imperioso de la opinión, ¿no? De cómo pensaban, y en el campo, por ejemplo, de lo que la condición de que fueron considerados bastardos, muchos de ellos, que no tenían esa legitimidad, teniendo un mismo padre o teniendo una misma ascendencia de linaje familiar. Y en el término linaje, bueno, había que delimitar quién tenía mejor derecho y quién no lo tenía. Acá, por ejemplo, cuando dice mestizos, duplicaban la ambigüedad. O sea que el mestizo estaba peor que el criollo. No, no era nada. Y pongo el argumento acá, de argumentación. Cuando nuestro Inca Garcilaso de la Vega, a la edad de los 18, 19 años, viaja a España, llevando a su madre, ¿no? La princesa nieta de Isabel Chimpuoclio. ¿A qué va? Porque su padre había muerto acá en el territorio peruano. Era el capitán Garcilaso de la Vega Verga, al servicio de la corona española. Entonces, ¿a qué va nuestro mestizo? Nuestro mestizo va a reclamar los derechos, los bienes de su padre, como hijo. ¿Pero qué encuentra allá? Ningún derecho les dieron, ningún apoyo. Menos mal que un tío, el hermano de su padre, lo apoya. ¿Dónde vivir? ¿De qué vivir? Entonces, ¿qué hace nuestro Inca Garcilaso de la Vega? Pasa a servir en las filas del ejército español, ¿no? Donde destaca en el campo de la batalla, después se retira y se dedica a ser miembro de la Iglesia Católica, parte del clero. Ahí es lo que aprovecha para leer muchas otras obras y escribir sus famosos comentarios reales, ¿no? Una vida productiva. Pero por su condición mestizo no logró. Y si no hubiera tenido el apoyo de su tío, hubiera sido una situación difícil, hubiera pasado de repente a una situación de pobreza total, ¿no? De miseria, ¿no? Por no decirlo de mendigo. Entonces, ese era el caso latente, ¿no? Demostrado en el caso de nuestro mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá el texto lo está diciendo y estoy argumentando con pruebas latentes lo que dice el texto. Entonces, acá quiero detenerme un poquito. Argumentar es sobre un enunciado qué pruebas uno presenta, qué pruebas uno manifiesta para defender ese enunciado. Pasemos acá. El criollo era español y no lo era por carecer de poder económico, ¿no? Estar excluido del reino español, no tener acceso a la tierra, ser hijo espurio de español e indias, tener derechos recordados. ¿Bien? Entonces, aquí la respuesta es ser hijo espurio de español e indias, ¿no? Porque el espurio, pues, estaba fuera del matrimonio, muchas de ellas, porque los españoles, muchos de los españoles vinieron con sus propias esposas españolas, pero tuvieron concubinas con personas tanto de la etnia de los indios como también ya los que no lo eran. Entonces no estaban en esa condición. El mismo Garcilaso de la Vega pudo ver a su madrastra. Su padre vivía con el español, pero y su madre estaba relegada. ¿Bien? Dos, al poder militar tenía acceso solo los combatientes de la conquista. Ojo, poder, ¿no? Poder. Bien, acá quiero detenerme un poquito, jóvenes, ya como estamos ya finalizando, en pocas semanas va a finalizar el segundo bimestre y quiero recordarles, antes de que finalice, debe ya escoger un tema para la argumentación.
La argumentación es como así, estoy dando un ejemplo, manifestar en una especie de exposición, en base a un enunciado, argumentar sobre lo que escoge el alumno. Entonces va a ser un concurso en la institución. Y puesto que en materia de comunicación es importante manejar las palabras, no, los enunciados y sustentarlas también como una especie de defensa. Entonces, a ver. Entonces, aquí lo que quiero indicarles es de que voy a, el día de mañana, en plan lector, cada uno me enuncia de qué tema va a ser su argumentación. En caso de no tenerla, yo le voy a dar un tema para poder argumentar. Por ejemplo, siempre en cada clase estoy argumentando. Por ejemplo, en esta clase del razonamiento verbal, en los textos estoy argumentando, ampliando las ideas. Ese es argumentar. Por ejemplo, quiero argumentar esto, por ejemplo, si cualquiera de ustedes sale a la calle, papá y mamá le da permiso 2 horas, pero ustedes llegan en 5 horas. Entonces tienen que argumentar por qué llegaron en 5 horas. Entonces diré, en palabras sencillas, no, ustedes argumentarán, perdí mi pasaje, había exceso de tráfico, un tráfico infernal, ¿no? Que lo que el mandado o lo que me encomendaste en lo que tenía que realizar el trámite en tal oficina, por decir en la RENIEC o en la SUNAT, papá, mamá, había una cola extensa porque habían faltado 2 empleados y la cola creció y la atención era muy lenta. Hasta ahí están argumentando 3 cosas: tráfico, la cola, ¿no? La falta de empleados en la RENIEC o la SUNAT o cualquier otra institución, ¿no? O me encontré con un amigo de antaño y gasté pues un diálogo de varias, o un primo lejano, un familiar, qué sé, ¿no? Entonces argumentan 1, 2, 3, 4 sobre un enunciado. Entonces en este ejemplo, por ejemplo, si tuvieron un permiso de 2 horas para su salida del trámite, pero llegaron en 5 horas, están argumentando por qué llegaron en 5 horas. La justificación. Cosa que en la argumentación las pruebas deben ser justificadas por cosas contundentes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, vuelvo a retomar este ejemplo muy claro, muy sencillo. El Perú es un país rico en recursos naturales. ¿Y por qué su población es pobre? Claro que yo estoy ajeno a lo que dijo el candidato, no. Yo no voy con el candidato ganador. Esas son cosas que no vienen, ni siquiera es del candidato. Se recordarán acá, por ejemplo, estos días que vieron en las elecciones, este dicho, ¿no? Este eslogan, no más pobres en un país rico. Ese eslogan es una utopía, es un decir por gente que no ha leído mucho. Bien, eso es un sueño. Puede mejorar la situación económica en el Perú para la población pobre, pero ese dicho, que no más pobres en un país pobre, ese es un sueño. En razonamiento verbal eso se llama utopía. Es como les dijera, ¿no? Que en este próximo Mundial de Qatar el Perú va a ser campeón mundial de fútbol. Eso sería una utopía viendo a nuestra selección cómo se desenvuelve. Podría llegar quizás, como no, podría ocupar algunos logros quizás, pero que sea campeón mundial sabiendo que hay equipos más poderosos y fuertes, es una utopía. Entonces, a esto argumenta este dicho que dice, ¿no? En un país, no más pobres en un país pobre, es un sueño irrealizable. Entonces, lo que yo voy al ejemplo de argumentar algo de ese tema, por ejemplo, el Perú, en el enunciado, el Perú es un país rico, pero rico en recursos naturales, pero su población es pobre, el país es subdesarrollado, es el tercer mundo nuestro país. Entonces, ¿a qué debe eso? Uno, la mala administración de sus autoridades, la poca capacidad creativa de sus autoridades. Las autoridades en el Perú, por todo ángulo y en todo nivel y rubro, entran en la corrupción, en el despilfarro económico, en hacer obras mediocres que no van a servir al pueblo, ¿no? Entonces, desde luego que
el recurso que se tiene, recursos minerales o los recursos naturales, no lo explota el peruano. ¿Qué lo explotan? Lo explotan las empresas transnacionales. ¿Qué significa transnacional? Yo soy un empresario que tengo mis empresas en diferentes, entonces mi empresa es transnacional. O sea, los ricos tienen empresas en todos los países, ¿no? O cierro mi fábrica acá y se lo llevo a Venezuela, Colombia o la India y sigo haciendo funcionar mi empresa o mi fábrica. Esas son las empresas transnacionales. Claro que hay empresas también no transnacionales, solamente están en el escenario peruano. Entonces, por ejemplo, como le decía, ¿no? El habitante de Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, desprecia la carne de llama o la carne de alpaca. Es así, por idiosincrasia. Pero ¿qué hace Chile? Chile se lo lleva esa carne a un precio muy barato. En Chile lo enlata, le pone una buena etiqueta y a quién se lo vende. Se lo venden a los argentinos y los argentinos en conserva lo comen rico. Nosotros ni siquiera conocemos esas conservas. ¿Se dan cuenta? Y Chile hace riqueza con carne de alpaca, que el mismo peruano lo desprecia. Peor de la carne de llama, pues. No, comer carne de llama ya es un insulto y hasta es una ofensa entre huancavelicanos, entre cusqueños y puneños. Eso también, otra de las razones de nuestra pobreza es nuestra idiosincrasia inferior, o sea que diríamos, nuestra autoestima está bajo, no valoramos nuestros recursos naturales. Otro ejemplo, el orégano. El orégano crece en las altas punas en tierras negras. El peruano, el campesino no lo utiliza, lo desprecia o no hace negocio. Bueno, por falta de cultura, por falta de dinero. ¿Y quién se hace rico con el orégano? Los españoles lo llevan a un precio barato y lo modifican, lo industrializan y lo venden a la Comunidad Europea como planta aromática. Bien, hasta ahí van 2 argumentos o 3 argumentos, o hasta 3, ya dije de autoridades, dije de productos. Ahora, ¿por qué también nuestro país es subdesarrollado y pobre? Porque también el peruano no es trabajador. Yo viajé por varios departamentos y en muchos de ellos a mis alumnos también le digo, ¿tú qué haces ahorita? ¿Por qué no le ayudas a tu papá a trabajar en el campo? No, tengo que jugar fútbol. Mire, el pensamiento del joven prefiere jugar fútbol cuando su padre, el pobre campesino, en plena lluvia está trabajando en su chacra. Mire, ahí está, la misma actitud. O sea, la misma actitud de los peruanos también conlleva a nuestro subdesarrollo y nuestro fracaso, ¿no? Y a muchos alumnos le decía, ¿no? Cuando íbamos de paseo por las cordilleras o por las quebradas, le decía, mira, esas quebradas son vírgenes, tienen árboles naturales, tiene río, tiene agua, tiene cascadas. ¿Y por qué no explotar eso? Y si ustedes pusieran el brazo, el hombro, como dice el presidente actual, no el hombro para la vacuna, sino el hombro para cargar piedras o troncos o levantar un instrumento como el asadón, la barreta, el barreno, para escarbar y crear huertos fértiles donde hayan frutas. Entonces, está en la misma actitud. Allá por Oxapampa, ¿no? Acá en la selva central, ¿no? Hasta las 11 de la mañana trabaja el hombre. Después de las 11 de la mañana se va a descansar. Claro, tiene que haber pobreza con eso. Pero si ese hombre trabajara 8 horas en su chacra, habría más bienes económicos. Entonces, la misma actitud del hombre peruano hace que haya pobreza, miseria. ¿Bien? Entonces, toda la tarde, más de 6 horas es diversión. Entonces, ahí estoy argumentando en base a qué enunciado. Estoy argumentando por qué, si el Perú es un país rico, porque es una población pobre. Y he argumentado 4 o 5 razones. Entonces, en ese ejemplo, ustedes van a argumentar. Ustedes escojan su tema. Y si no lo hicieran, mañana les voy a dar los temas para que ya vayan corrigiendo y vamos a tomar 5 a 10 minutos para hacer los ensayos a partir ya de la otra semana. Ya mañana deben estar ya con sus temas. Te he puesto que razonamiento verbal es manejar palabras, manejar sinónimos, manejar